Bien, algo relacionado, el temor de las personas frente a la delincuencia aumentó nuevamente este año, alcanzando el nivel más alto desde que la Fundación Paz Ciudadana lleva registro. Esto según los resultados justamente del Índice Paz Ciudadana 2023. Vamos a entrar en más detalles sobre los resultados de este estudio. Estamos junto al exministro del Interior, Felipe Arboe. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal, Carla? Buenos días, gusto saludarla. A ver, una cosa es la percepción, otra cosa es lo que pasa en la realidad. Aquí, de todas maneras, la victimización también sube un poquitito más de 3 puntos, pero a lo mejor lo que más sube es la sensación de inseguridad. ¿A qué lo atribuye usted, Felipe? ¿Cómo está viendo este tema, que es la prioridad número 1 para la ciudadanía? Lo sabemos. Bueno, yo creo que estas son malas noticias para el país, lamentablemente. Nadie puede estar contento con esto. Tenemos hoy día una sociedad que vive con más temor, con el mayor índice de temor de los últimos 20 años, 23 años para ser exacto. Y esto obviamente genera una alteración en la calidad de vida de las personas. Las sociedades que viven con miedo son sociedades menos libres, porque las personas comienzan a adoptar medidas de limitación de sus propias libertades, de sus libertades cotidianas, en razón del temor, digamos, a ser víctima de un delito. Dentro de las causas que se han analizado, están, por ejemplo, en primer lugar, el aumento de violencia asociado a ciertos delitos. Probablemente, cuando había delincuencia común de menor escala, digamos, había una cierta proporcionalidad entre el bien robado y el daño causado. Hoy día, con la mediación de la droga y la proliferación de uso de armas de fuego, por robarle, por quitarle un cigarrillo o un teléfono celular, pueden dispararle, digamos, a una persona causando la muerte o dejando víctimas muy graves. Eso es un primer punto. La gente tiene miedo a ser víctima de un delito violento. Lo segundo es que adicionalmente, cuando uno mira la percepción respecto a las instituciones, la gente está mirando, está diciendo, cuidado, no sentimos que haya un Estado que esté organizado adecuadamente para proteger a las personas, es decir, para prevenir, ni menos aún en la reacción. La sensación ciudadana es de desprotección de parte del sistema de seguridad. Eso se refleja que hay una baja en la cantidad de denuncias, es decir, las personas que son víctimas de delito van en menor medida a denunciar estos hechos porque creen, particularmente, que no va a servir de nada. Y eso es un tremendo problema, porque supone que las autoridades del Estado, no solo el gobierno, del Estado, adopten medidas de cambios estructurales complejos, porque no vamos a mejorar las condiciones de seguridad si seguimos haciendo más de lo mismo y más con los mismos. Aquí se requieren reformas importantes para enfrentar un cambio en el fenómeno criminológico. Hoy Chile ha pasado de una delincuencia común, que siempre es preocupante, a una situación donde ha proliferado el crimen organizado. Y eso supone que las instituciones del sistema de seguridad tienen que adecuar su formación, sus procedimientos, sus protocolos y su capacidad de reacción, digamos, frente a este tipo de delitos, que son completamente distintos a los que estábamos acostumbrados a ver hace 10 años atrás. Ya le voy a preguntar por eso, por lo que se está haciendo, cómo lo está viendo usted, si está conforme o no conforme, la forma en que el gobierno y los parlamentarios en general también están enfrentando este tema. Ahora, esto de que aumente en el fondo la inseguridad, la percepción de inseguridad, en que tengamos más victimización, casi en un 4%, tiene que ver con lo que usted señala, con que hay nuevos fenómenos delictivos que antes uno no veía, porque es verdad, hoy día vemos que se mata para robar un celular, antes uno no se acordaba de eso. Hemos visto, no sé, personas que aparecen secuestradas, personas extorsionadas, personas, no sé, donde hay homicidios en plena Alameda. Antes uno no recuerda con este nivel de frecuencia ese tipo de delitos. ¿Tendrá ahí una clave en el fondo de esta mayor inseguridad que siente la ciudadanía? Yo creo que ahí hay una clave, efectivamente, el cambio en la violencia asociada al delito es lo que atemoriza principalmente. Cuando la señora de su casa se va a trabajar, digamos, toda la jornada y sabe que su hija tiene que caminar solita, digamos, por el medio de una población donde sabe que en el entorno vive un delincuente o hay narcotráfico o hay la posibilidad de disparos o balas locas, hay soldados vinculados a la droga, esa mujer está trabajando con mucho temor, porque además sabe que cuando su hija llegue a su casa va a cerrar una puerta que probablemente no es segura. Y esa persona no tiene la capacidad económica de tener alarma, personal en la casa, algún tipo de cerco eléctrico. Entonces, eso explica también que el miedo aumente aún más en los sectores socioeconómicos
más desposeídos, porque ellos solo dependen de la seguridad pública, y lo que se está observando es que el sistema de seguridad pública no está teniendo la capacidad de prevenir adecuadamente, digamos, estos hechos, ni tampoco reaccionar. Insisto, la reacción también es importante porque eso podría explicar en parte la baja en la tasa de denuncias, lo cual es un problema porque delito que no se denuncia no se investiga y por tanto el delincuente queda completamente impune. Sí. Eso es un problema asociado. Entonces creo que tenemos una situación muy delicada de la cual más allá de que algunos puedan intentar sacar ciertos provechos y otros más bien defenderse, creo que aquí lo que se requiere es un análisis mucho más profundo, porque esta es la única encuesta que lleva 23 años ininterrumpidamente con la misma metodología, lo que es un valor, digamos, para el Estado de Chile. Tiene una buena base de comparación. Tenía aquí justamente las cifras a las que usted se refiere en torno a la denuncia de las personas o las familias que han sido víctimas de robo durante el periodo que toma la encuesta. Solo el 52,8% ha denunciado. Y de los que han denunciado, y esto a mí me parece más relevante todavía, y puede haber ahí también una causa para que la gente no denuncie en el fondo, dice que solo un 54%, o sea, prácticamente la mitad, queda insatisfecha luego de la denuncia. Más de la mitad, en realidad. Claro. ¿Esto a qué se debe? ¿A que se archivan las causas y uno nunca sabe qué pasó? ¿Porque hay niveles de impunidad? ¿Porque las condenas no son las que la ciudadanía a veces espera? ¿Por qué podría haber tanto nivel de insatisfacción cuando sí se denuncia y después de esa denuncia, me imagino, se hace el trabajo que sigue a una denuncia? Claro, mire, previamente analicemos esa cifra que usted nos ha dado. Si tenemos que 1 de cada 2 personas no denuncian, es decir, solo tenemos la mitad de los delitos, el sistema conoce la mitad de los delitos que ocurren. Luego, de esa mitad, la mitad queda insatisfecha. ¿Se fija? Entonces, lo que estamos hablando es una situación muy delicada, porque ya tenemos una especie como un cuarto, digamos, un cuarto de las personas que han sido víctimas de delito queda satisfecha. Eso es un problema para el sistema. Y la pregunta es, como usted muy bien la hace, ¿por qué se produce desatisfacción? Primero, porque probablemente la persona sabe que no va a recuperar el bien robado cuando le ocurre. Segundo, porque cuando hace la denuncia, muchas veces hay un conjunto de formalidades que retrasan la vida cotidiana de la persona, que además se ve en la obligación de hacer un conjunto de trámites. Tercero, porque probablemente le llega la carta a la Fiscalía diciendo, mire, sabe que no vamos a investigar este hecho. O adicionalmente no le llega la carta, pero nunca nadie lo cita, nadie lo llama, entonces al final del día es decir, mire, sabe que hice la denuncia y no pasó nada. Y pensemos también que la tasa de archivos en los delitos contra la propiedad con imputado desconocido, para decirlo en fácil, cuando a alguien le roban el celular en la calle, digamos, y no se detiene a esa persona, sino que uno va a hacer la denuncia, en esos casos hay más de un 98% de archivo. Entonces, tenemos un problema serio, digamos, de percepción ciudadana respecto de qué pasa con esas causas. Y eso también supone que el Estado de Chile tiene que tomar definiciones respecto de qué delitos se van a perseguir con mayor fuerza, cuáles son aquellos en los cuales vamos a poner los esfuerzos policiales y cómo se coordinan las instituciones para eso. Porque también se observa un problema de descoordinación. Y creo que hay una frase muy importante que se ha dicho en los últimos días. Es que para enfrentar el crimen organizado necesitamos un Estado organizado. Y hoy día no se observa que ese Estado esté debidamente organizado para enfrentar ese tipo de fenómenos. ¿Por qué el Estado no está organizado? ¿Por qué el Estado no alcanza a darle protección a la ciudadanía? ¿Por qué la gente tiene que seguir invirtiendo en medidas de seguridad por su cuenta o cambiar sus hábitos y el Estado no logra entregar esa protección? Entiendo que aquí hay una cosa estructural y las cifras han sido complejas, pero estamos en un punto crítico y la pregunta es ¿cómo ha visto usted la gestión del gobierno en esta materia? Un gobierno que además ha tenido que hacerse cargo de esta prioridad ciudadana. A ver, esto es un fenómeno que se vino arrastrando, digamos, crecientemente, con instituciones que, haciendo su mejor esfuerzo, teniendo probablemente buena evaluación ciudadana, desde el punto de vista objetivo de los números, no está logrando buenos resultados. Y eso es un tema clave. Las políticas públicas tienen que ser orientadas a resultados. Y los resultados nos dicen que tenemos victimización al alza y la gente se siente más insegura. Son hechos objetivos. Segundo, en ese escenario es evidente que se requería una reforma policial hecha con la policía, no contra la policía. No se trataba de refundar, sino que darle atribuciones, pero también darle conocimientos, capacidades, estructura, organización distinta a nivel nacional.
Adicionalmente, por ejemplo, la diferencia que hay entre la delincuencia común que opera en una comuna, en un barrio, el delincuente se siente protegido en ese lugar porque conoce las calles, conoce los entornos, sabe cómo arrancar. En cambio, el crimen organizado usa todo el territorio. Bueno, eso debería llevarnos a reflexionar, por ejemplo, respecto a la estructura de persecución penal. ¿No será mejor acaso, como lo han hecho países como España, Italia y otros, tener fiscalías de carácter nacional? Para efecto de que cuando una banda de crimen organizado comienza a operar en Arica, por ejemplo, pero resulta que hay el mismo modus operandi en Coyhaique, en Santiago o en Ñuble, bueno, exista el intercambio de información automático y la aplicación de algoritmos que permitan identificar y actuar adecuadamente de manera rápida. Pero hoy día con fiscalías regionales no necesariamente existe la rapidez o la oportunidad para poder intercambiar información de persecución, para ser más eficiente. Un tercer punto, en materia de crimen organizado. Fíjese que hay países que adoptaron en materia del Poder Judicial crear jurisdicciones nacionales. Porque evidentemente, cuando usted le encarga a un juez o a un fiscal que persiga, por ejemplo, en el caso concreto del Tren de Aragua, bueno, pero si ese es crimen organizado internacional, podría estar amenazando al juez o a su familia, o al fiscal o a su familia, que viven donde opera el clan. Entonces, probablemente lo que se requiere, como dicen otros países, es que eso sea juzgado por jueces de otra jurisdicción. Y así evitamos que muchas veces puedan estar coercionados, digamos, a tomar una decisión en tal o cual sentido, digamos, ¿no? Y creo que el tema de la publicación de la lista de testigos protegidos, digamos, en el caso del Tren del Agua, es una luz amarilla que nos hacen en esa materia. Lo mismo ocurre con el caso, por ejemplo, de los funcionarios de Gendarmería. También hay que mirar ahí con mucho detalle qué está pasando al interior de los recintos penales. Si los funcionarios están siendo amenazados o no, su familia, etcétera, porque si no comienza a enquistarse el crimen organizado en la institucionalidad pública y eso ya es mucho más difícil de combatir. ¿El tema es demasiado grande que el Estado no alcanza o el Estado no está haciendo bien las cosas? Y en este caso también le preguntaba yo por el liderazgo del gobierno, que ha defendido harto su gestión en materia de seguridad, que han dicho que además han puesto muchos recursos sobre la mesa, que se han encargado también de estos temas que están ahí. No sé, usted hablaba del crimen organizado, hoy día hay una mesa de coordinación contra el crimen organizado, el subsecretario Monsalve, la ministra Toala, los hemos visto a ellos bien desplegados por este tema. ¿Es que el fenómeno es demasiado grande, demasiado grave, o es que el Estado no está haciendo bien las cosas y el gobierno, en este caso, que le toca liderar? Es que mi percepción es que este es un problema más bien de Estado, también de gobierno, obviamente, porque son los que están a cargo, digamos, de la estructura del Estado. Pero aquí probablemente hay que dar discusiones que pueden ser incómodas. Por ejemplo, necesitamos, ¿es adecuado seguir con una policía como Carabineros que tiene 256 funciones? ¿O hay que repensar la policía de Carabineros para que se quede en el ámbito preventivo y tener otra policía investigativa? Que son discusiones incómodas, insisto, porque generan problemas institucionales, pero hay que dar esa discusión. Lo de la Fiscalía, lo mismo, el tema del Poder Judicial. La evaluación, por ejemplo, que se hace de los parlamentarios es muy mala y eso se explica porque la gente siente que lo que los parlamentarios instalan en la ley no lo aplican los jueces. Y eso es porque existen las llamadas reglas de determinación de las penas, que permite que los jueces bajen las penas que ponen los parlamentarios en función de las atenuantes. Entonces, al final del día, como dice muchas veces la gente, el delincuente sale caminando por la misma puerta que sale la víctima del homicidio de su padre o la violación o algún tipo de otro delito. Entonces, se genera la sensación. Mi percepción es que aquí se requiere sentar de verdad y estar orientados al resultado. Aquí podrán decirnos muchas cosas, de que se están haciendo muchas cosas, y es cierto, la agenda legislativa en materia de seguridad es muy prolífica, bienvenido sea. Pero no todo es con ley, también tiene que ver con gestión. Cuando se dice hemos aumentado el presupuesto, la pregunta es, ¿se hace una evaluación de ese aumento de presupuesto? Porque si estamos aumentando los presupuestos todos los años y está aumentando el delito, bueno, resulta evidente que desde el punto de vista de los resultados, el aumento de presupuesto es ineficiente o ineficaz por lo menos. Entonces, también se requiere mayor focalización y creo que ahí no se puede desconocer el rol que tienen los municipios y los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales, que hoy día son autónomos, elegidos, debieran tener algún tipo de competencia en esta materia. De lo contrario, vamos a seguir pensando que Chile es un país centralizado donde todo se determina en Santiago y las políticas de seguridad se definen en Santiago, cuando en realidad la realidad de Arica o la de Coihueco o la de Coyhaique y la de Santiago son completamente distintas y requieren de estrategias diferenciadas.
Bien, pues Felipe Arboe, vamos a ver cuánto se recoge el guante. Ha dicho cosas que venimos escuchando hace mucho tiempo, que usted mismo también ha planteado anteriormente y que finalmente no se concretan. Uno se pregunta por qué hay hoy día un fast track legislativo en materia de seguridad que ha costado, algunos temas se entrampan, otros han logrado avanzar. Vamos a ver hasta qué punto se puede acelerar el tranco. Le queremos agradecer por este análisis esta mañana. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a usted y espero que ojalá nos vaya bien. Insisto, mientras se siga el tema de la delincuencia en disputas entre oposición y gobierno, vamos a seguir teniendo problemas. No se puede cambiar los resultados haciendo más de lo mismo. Por eso creo que es importante que más allá de levantar las manos en un acuerdo, se pongan manos a la obra, digamos, y se puedan hacer reformas estructurales, sin miedo a tener discusiones de fondo, con respeto y con la participación de todas las instituciones. Bien, pues le agradecemos. Que tenga un buen día. Nos vemos. Gracias, hasta luego.